Listo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas Va. gracias a Juan Diego por por aceptar la invitación. Estamos muy contentos acá y pues la intención de la clase de hoy, como les había comentado a los estudiantes, así como a usted, Juan Diego, es precisamente para abordar cuáles son las convenciones que se han establecido desde la UNESCO para preservar el patrimonio, así como pues cuáles se han ratificado, se han firmado por parte de Costa Rica, qué implica eso para el país y al final pues cuáles serían las implicaciones o la relación de esto con el turismo. Entonces, Juan Diego amablemente aceptó la invitación a venir a conversar con ustedes. Como les comentaba anteriormente, es el especialista y el coordinador de los programas en cultura. Aquí nos acompaña también Blada, que es asistente de cultura en la UNESCO. Los chicos ya hemos conversado un poco sobre qué es UNESCO, pero si desean abordar eso un poquito también, pues bienvenidos. Y y nada, voy a cederles directamente a ustedes la palabra y nuevamente agradecerles por su tiempo y su generosa colaboración. Excelente. Muchísimas gracias. Más bien yo quisiera comenzar agradeciéndoles a ustedes por la oportunidad de acompañarles esta mañana. Realmente es muy grato. Eh, yo estoy aquí hoy en representación de Enrique López Hurtado, quien es el responsable del sector a nivel regional. Él lamentablemente no nos pudo acompañar hoy porque tuvo que salir a una misión. Está ahora en camino hacia Panamá. Entonces, entonces él me solicitó que atendiera yo esta solicitud de parte de la Universidad Nacional, que con todo el gusto del mundo la estoy atendiendo ahora. Como ya lo mencionaban, me acompaña aquí mi colega Vlada, quien es asistente en el sector de cultura. Yo por mi parte soy coordinador de proyectos. Em, Quizás solo para aclarar, la oficina regional de la UNESCO se encuentra ubicada en San José. Cubre 8 países de América Central, más Colombia y México. Em, y pues nosotros realizamos una labores de abogacía y en favor de la cultura en todos estos países. Con todo gusto, estamos en disposición de atender también cualquier consulta que tengan a nivel general sobre el trabajo de la UNESCO, ya sea en la región o bueno, en el país, en la región o a nivel global. El día de hoy, como ya lo indicaban y atendiendo la solicitud que nos hicieron, vamos a hacer una presentación que está enfocada en el trabajo de la UNESCO en relación con patrimonio cultural y su vínculo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con el rol del turismo en, eh, en este campo, ¿no? En el campo del patrimonio cultural. Entonces, pues sin más, yo le agradezco si Vlada me puede colaborar proyectando la presentación. Ujú. Excelente. Bueno, entonces, como ya lo mencionaba, el objetivo de esta presentación es ofrecer la perspectiva de la UNESCO sobre el impacto de la cultura, en específico el patrimonio cultural, en el desarrollo sostenible y cómo esto contribuye a generar modelos de turismo cultural sostenible. Para ello, vamos a conocer los principales instrumentos normativos de la UNESCO en materia de patrimonio y sus vínculos con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y posteriormente, examinaremos brevemente las posturas de la UNESCO en relación con el turismo cultural. Vlada, por favor, gracias. Bueno, entonces comenzamos haciendo una pequeña presentación de lo que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, un instrumento que quizás ustedes conozcan y que es central para toda la labor de la UNESCO y de manera general de todo el sistema de Naciones Unidas en todas partes del mundo. En el año 2015, la comunidad internacional, es decir, todos los países, aprobaron un plan de acción que está diseñado para afrontar los principales desafíos de la humanidad. Se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, conocidos como ODS, que abarcan aspectos sociales, económicos y ambientales que atañen a todas las personas en todos los países.
En última instancia, lo que se busca es que para el año 2030 la humanidad haya realizado avances significativos para construir sociedades justas, pacíficas y sostenibles, en las que se reconozcan los derechos de todas las personas y se protejan los recursos económicos, naturales y culturales para las generaciones futuras. El lema de esta agenda es no dejar a nadie atrás. En el ámbito de la cultura, la Agenda 2030 constituye un hito crucial. La UNESCO sostiene que la cultura es un elemento transversal en toda la agenda y que de manera directa o indirecta se relaciona con la mayoría, con todos, los objetivos de desarrollo sostenible. En efecto, la cultura es capaz de reforzar la integración de aspectos sociales, económicos y ambientales del desarrollo. Entonces, si pasas a la siguiente hablada, por favor. Alrededor del mundo, la cultura ha comenzado a ser vista como un elemento que permite reducir las desigualdades, la pobreza y la discriminación, promoviendo así la inclusión social. Hay un reconocimiento creciente de que los sectores culturales, en un sentido amplio, impulsan no solo la creación de ganancias económicas, sino también la creación de empleos dignos y el mejoramiento de la calidad de vida. En sus diversos ámbitos, la cultura incide particularmente en los ODS 4, 5, 8, 11, 12 y 16, que son los que ustedes pueden ver allí en pantalla. Además, la protección del patrimonio cultural en sus diferentes formas puede contribuir a la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, que corresponden a los ODS 14 y 15, y movilizar la acción por el clima, ODS 13. La diversidad cultural y el diálogo intercultural son esenciales para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible y para la inclusión social, bajo la premisa de no dejar a nadie atrás. Todos estos son factores clave para abordar los retos comunes de la humanidad y para construir sociedades basadas en el diálogo en términos de igualdad. Entonces, ¿qué hace la UNESCO en el sector de cultura? Si puedes pasar a la siguiente hablada, por favor. ¿Mm? Bueno, a ver, la UNESCO es la única agencia de Naciones Unidas con un mandato expreso en el campo de la cultura. La Agenda 2030 y sus 17 objetivos, como ya lo hemos visto, sustentan todas las estrategias y todas las actividades de la UNESCO. En el ámbito de la cultura, la UNESCO tiene dos objetivos estratégicos. Por un lado, proteger, promover y transmitir el patrimonio cultural, y por otro lado, promover la creatividad y la diversidad de las expresiones culturales. Para todo ello, la organización cuenta con una serie de instrumentos normativos que se compone de recomendaciones, declaraciones, convenciones, entre otros instrumentos, mediante los cuales se lleva a cabo el cumplimiento de estos objetivos estratégicos y que constituyen una referencia mundial como sistema de gobernanza cultural. Las convenciones culturales de la UNESCO son complementarias entre sí y deben ser vistas como un solo cuerpo. Todas ellas reflejan diferentes aspectos de la cultura. Buscan atender la necesidad de proteger y fortalecer la riqueza y diversidad de las manifestaciones culturales en todos sus aspectos, ya sean heredadas, ya sean tradicionales o contemporáneas, ya sean materiales o intangibles, em, de modo que cuando se abordan de manera integral, estas convenciones ofrecen pautas a los estados parte para alcanzar no solo los objetivos de cada convención en particular, sino también los objetivos de desarrollo sostenible. El día de hoy vamos a enfocarnos en tres de estas convenciones que ustedes están viendo en pantalla, que son la Convención sobre Patrimonio Mundial de 1972, la Convención sobre Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. No obstante, yo finalizando esta presentación puedo compartirles recursos donde podrán encontrar información sobre todas las demás convenciones e instrumentos. Em, Seguimos, Vlada. Bueno, entonces vamos a ver
primero vamos a considerar la Convención de Patrimonio Mundial de 1972. Me parece que es la siguiente, ahí está. Mm, Bueno, la Convención de 1972, que lleva por nombre Para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, establece que ciertos lugares del planeta tienen un valor universal excepcional y que por tanto pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Esta convención es única porque liga el concepto de conservación de la naturaleza con la preservación de sitios culturales. Gracias a la ayuda y a la colaboración de las comunidades locales, la convención es una herramienta eficaz que permite afrontar desafíos contemporáneos relacionados con por ejemplo, con el cambio climático, con la urbanización descontrolada, con el turismo de masas, y para hacer frente a catástrofes por motivos naturales. Como saben, Costa Rica cuenta con 4 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, de los cuales uno es cultural, que se trata de los asentamientos cacicales precolombinos con esferas de piedra del Diquis, que se encuentra, como saben, en el cantón de Osa, en el sur del país. La protección del patrimonio mundial está directamente relacionada con la Agenda 2030. Es de hecho la única que está directamente relacionada con la agenda porque se hace referencia a ella en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, en específico en la meta 11.4, que hace referencia explícita a la conservación del patrimonio cultural y natural. ¿Mm? Seguimos. Ok, la Convención del 2003 sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. A este tipo de patrimonio se le conoce también como patrimonio intangible o patrimonio vivo. Los principales ámbitos de este patrimonio, como quizás lo sepan, son las tradiciones, expresiones orales, las artes del espectáculo, técnicas artesanales tradicionales, usos rituales y festivos, y de manera general todos los conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo y todos los elementos culturales que se transmiten de generación en generación. Este tipo de patrimonio se caracteriza por ser recreado constantemente por las comunidades y los grupos en función de su entorno y de su interacción con la naturaleza y con su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Este tipo de patrimonio inmaterial puede contribuir decididamente al desarrollo sostenible en cada una de sus dimensiones, económica, social y ambiental, y permite abordar la necesidad de paz y seguridad. También juega un rol importante ante el desafío del cambio climático, pues el patrimonio inmaterial, entre otros aspectos, incluye conocimientos y prácticas relacionados a la naturaleza y el universo, lo cual es una fuente de soluciones basadas en la naturaleza que permite prevenir y mitigar los efectos del cambio climático, fortalecer la resiliencia de las sociedades y ayudarlas a asimilar la transición ambiental y cultural de este reto global. El patrimonio inmaterial, patrimonio vivo, se relaciona en particular con los ODS 4, en específico el Meta 4.7, que se refiere a la promoción y creación de conocimientos, estilos de vida sostenibles, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural. Pero también con el ODS 10, en el sentido de que promueve la inclusión social de todas las personas, y en el ODS 13 relativo a la educación y sensibilización para enfrentar el cambio climático. Seguimos. ¿Vlada? Listo. En relación con el patrimonio cultural subacuático, la convención que lo rige es la de 2001, y también establece un vínculo con la Agenda 2030. Además de proteger los rastros de existencia humana con valor histórico y cultural que se encuentran en contextos sumergidos,
La convención también busca contribuir a que las autoridades y las comunidades que conviven con los bienes culturales sumergidos, así como el público en general, comprenda los beneficios del uso responsable de los bienes del patrimonio cultural subacuático, que sobrepasan por mucho los de la explotación comercial, el saqueo y la destrucción del medio marino. De este modo, la protección del patrimonio cultural subacuático sirve para realzar los múltiples beneficios que el océano aporta al bienestar humano, a la cultura y al desarrollo sostenible. Para la UNESCO es importante demostrar que el patrimonio cultural en todas sus formas juega un rol en la protección de los recursos naturales, ya sea a través de la creación de conocimientos sobre el cambio climático, como lo vimos, o la salvaguardia de conocimientos tradicionales sobre ecosistemas marinos y terrestres, o a través de la educación para el desarrollo sostenible. Y esto tiene a su vez un impacto en el desarrollo social y económico de las comunidades. Yo imagino que todos estos conceptos sobre patrimonio, lo que es patrimonio vivo, lo que es patrimonio tangible, ustedes los estarán explorando en el curso, en el marco de este curso. No obstante, si ustedes desean profundizar en cualquiera de estos conceptos que yo estoy exponiendo ahora, no duden en hacérmelo saber y los podemos examinar en más detalle. Seguimos, Vlad. Ujú. Listo. Ahora, en su relación con el turismo. Los sitios de patrimonio con valor cultural muy a menudo son focos de interés turístico de la mayor importancia. La relación entre patrimonio y turismo es estrecha. Se calcula que el patrimonio cultural a nivel global genera cerca del 40% de los ingresos por turismo a nivel mundial. El turismo aporta, como saben, fuentes de empleo, promueve las inversiones internas y extranjeras y produce un efecto multiplicador en otros sectores de la economía, como pueden ser los servicios, la gastronomía y en particular lo que llamamos las industrias culturales y creativas, que son básicamente todos los bienes y servicios que se basan en la cultura, en la innovación, en la identidad. Em, y estos sectores, por lo general, son de gran valor para generar empleo entre poblaciones prioritarias, como sería la juventud, como son las mujeres, como son pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, em, y por eso tiene una capacidad especial para fomentar un desarrollo, un crecimiento económico descentralizado. Pues también dinamiza el desarrollo territorial y el desarrollo de infraestructuras, como por ejemplo acueductos, alcantarillados, aeropuertos, comunicaciones y todo lo que es necesario para garantizar el turismo, y también da beneficios para las regiones donde se desarrolla. Por eso es importante que desde los inicios mismos de la planificación se combine el desarrollo del turismo o se planifique en función de los intereses y las necesidades del desarrollo local. En muchos casos, el turismo es una fuente de ingresos esencial, indispensable para asegurar la conservación de sitios y elementos del patrimonio. No obstante, también plantea retos complejos. Si no se gestiona de manera adecuada y sostenible, el turismo también puede convertirse en un factor de riesgo para el patrimonio. En este sentido, la Organización Mundial del Turismo, que también es una instancia de las Naciones Unidas, ha fijado dos objetivos generales en el ámbito del turismo cultural. Primero, que sea responsable, integrador y sostenible, es decir, que contribuya al desarrollo socioeconómico de las comunidades locales, mejorando su bienestar. Y por otra parte, que contribuya al enriquecimiento y la conservación de la identidad cultural, promoviendo intercambios culturales entre visitantes y la comunidad de acogida, así como el fomento y la preservación del patrimonio. De este modo, podemos entender que un patrimonio cultural sostenible es aquel que depende del involucramiento de la comunidad local, que tiene a la comunidad en el centro desde el inicio de la toma de decisiones y a lo largo de todas las
de todas las fases y de todas las decisiones que se va a tomar. La comunidad debe ser siempre la principal beneficiaria. La comunidad, la actividad turística también no debe afectar el valor de los elementos culturales ni comprometer su salvaguardia. Al contrario, el turismo debe servir para poner en valor la cultura local y fomentar la apreciación de la diversidad cultural. En relación con esto, hay dos referencias explícitas al turismo sostenible dentro de la Agenda 2030. Los podemos encontrar en los ODS 8 y 12. En particular, se refieren a la elaboración y puesta en práctica de políticas e instrumentos orientados a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Mm, Y bueno, entonces, en conclusión, eh, las convenciones de cultura de la UNESCO y sus actividades operacionales demuestran que la cultura puede ayudar al logro de los objetivos de la Agenda 2030 al promover la identidad, la creatividad y la innovación como fuentes para el desarrollo humano y socioeconómico. También una educación de calidad al garantizar sistemas educativos que respondan a las necesidades locales, aprovechando el patrimonio cultural de las comunidades. También a través del desarrollo de ciudades y asentamientos humanos sostenibles, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades y el entorno construido, con el fin de garantizar también el acceso a la cultura. La conservación del medio ambiente en armonía con el desarrollo cultural y la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas que realcen las libertades fundamentales, el fortalecimiento de sistemas participativos de la gobernanza cultural y el respeto de la diversidad cultural y de la igualdad de género. Muy importante. La salvaguardia del patrimonio cultural y el fomento de la creatividad son imprescindibles para posibilitar que las comunidades alrededor del mundo se involucren activamente en el logro de todos los ODS. La diversidad cultural y el diálogo intercultural, como ya lo mencionábamos, son factores esenciales para abordar los retos comunes de la humanidad en términos de igualdad, garantizando la inclusión social bajo la premisa de no dejar a nadie atrás. Eso sería la presentación que con todo gusto les puedo compartir y quedo entonces Tienes esta- atento para cualquier comentario o consulta. Muchas gracias. No sé si puedes ver a los Ujú. chicos, pero muchísimas gracias, Juan Diego, por este repaso. Eh, lo que me interesa, voy a que por ahora quitar el pin por si acaso también Blada se quiere integrar a la conversación. Yo aquí voy a dirigirle algunas preguntas a Juan Diego para que nos explique algunas cosas y mientras tanto, chicos, recuerden que tienen que subir sus preguntas al foro. ¿Querés venir a hacer la pregunta? Venga, tenemos una pregunta. Claro. Ahí le paso hacer todas las preguntas. Las pegas ahí. La tiene que subir para calificar. Sí, pero, o sea, los digo, no importa. Sí, sí. Bueno, Solo pongas Buenos días. bueno, buenos días. Mucho sin más. Ujú. Mucho sin más, mucho gusto. Mucho gusto. mucho gusto. Ujú. Yo tengo una pregunta. Digamos, ¿la UNESCO Claro. también se enfoca en el patrimonio natural o solo el patrimonio cultural? Sí, en efecto. El tema del patrimonio natural también está, es de hecho muy importante. Gracias por esta pregunta. Está contemplado dentro de la Convención de 1972 de Patrimonio Mundial. Esta convención abarca en realidad tres tipos de patrimonio: el patrimonio cultural, el patrimonio natural y el patrimonio mixto. Es decir, que hay sitios que tienen lo que se llama valor universal excepcional. Este concepto de valor universal excepcional es central para comprender la convención y consiste en una serie de
de criterios que son establecidos por el Centro de Patrimonio Mundial, criterios técnicos, para determinar cuáles sitios tienen diferentes tipos de valor, es decir, que son trascendentes para el conjunto de la humanidad. Y estos criterios son tanto de tipo natural, cultural como natural. Y hay algunos que tienen criterios de ambas naturalezas. Entonces, esos son sitios mixtos. A nivel mundial, la mayoría de los sitios que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial son culturales. Cerca del 75% son culturales. No obstante, hay un 25% que son naturales. En Costa Rica pasa algo curioso. Tenemos 4 sitios inscritos en la lista, de los cuales 3 son naturales y uno es cultural. Es decir, es la tendencia revertida. Eh, para que estén informados, los sitios naturales de Costa Rica inscritos en esta lista son el área de conservación de Guanacaste, la isla del Coco y las reservas de la cordillera de Talamanca en el Parque Internacional de la Amistad. Los criterios o más bien los indicadores para la gestión de este tipo de patrimonio natural son bastante distintos a los del cultural, por supuesto, pero igual son atendidos bajo la Convención de 1972. Eso con respecto a las convenciones que estaba mencionando. No obstante, la UNESCO tiene todo un programa, todo un sector dedicado a las ciencias naturales. Dentro de este sector hay varios programas e instrumentos específicos para atender sitios naturales. Por ejemplo, está el programa de las reservas de biosfera, está el programa de geoparques, em, y todos ellos también tienen otra serie de instrumentos y mecanismos para asegurar la protección y aprovechamiento responsable de estos lugares. Ok, gracias. Tengo otras, bueno, tengo como otras. Eh, Adelante. ¿Existe algún tipo de ley que sancione a las personas o empresas que hagan alguna acción que no preserve el patrimonio? O sea, existe, así Sí. algo. Sí. Sí hay, digamos, a nivel nacional, cada país, y Costa Rica también, por supuesto, tiene sus leyes para asegurar la protección del patrimonio, tanto cultural como natural. Eh, Eso es un tema que, digamos, me escapa un poquito porque pues yo tengo conocimiento de cuáles son algunas de las normativas, pero digamos que no es realmente mi campo de trabajo cotidiano, las leyes y la normativa nacional. Pero sí, por supuesto que sí existen. Y también, pues a nivel internacional, esa es la razón de ser, ¿no? De estos instrumentos que genera la UNESCO es asegurar que los estados se comprometan a través de sus propios mecanismos legales y jurídicos para asegurar la protección de estos sitios. Ahora, hay que entender que hay sitios que cuentan con protección a nivel nacional o local y no internacional. Eh, los que nosotros estamos mencionando aquí son los sitios que están inscritos en listas de la UNESCO y que cuentan con algún tipo de protección a nivel internacional. Ok, la última, sí, que dice que el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Y como dice, sabe, hay muchos lugares donde de mucha gentrificación y así. Entonces, Ujú. y eso es un problema muy grande. Y provoca muchos daños en el patrimonio. O sea, cómo ahí entra la UNESCO para revertir Ujú. esto y así. Sí, bueno, la UNESCO, eso es efectivamente algo que le preocupa mucho. El, Como ya lo mencionábamos, el ODS 11 es el único que hace una referencia explícita al tema del patrimonio cultural eh, y natural, y tal vez se queda un poquito corto. No obstante, es de ahí que nosotros agarramos para promover la importancia de no solo proteger, digamos, sino de hecho aprovechar el patrimonio como un factor para el desarrollo urbano y de las comunidades, de las comunidades, de los asentamientos humanos, como lo dice la agenda. Em,
La UNESCO cuenta con un programa de turismo sostenible que es parte del Centro de Patrimonio Mundial. Y a través de eso, pues nosotros tratamos de aplicar varios instrumentos. Uno de ellos podría ser la recomendación de 2011, así se llama, recomendación de 2011 sobre paisaje urbano histórico. Este es un instrumento que, pues como su nombre lo indica, es una recomendación, no es de acatamiento vinculante, digamos, obligatorio, eh, pero que es una serie, ofrece una serie de guías, de enfoques, digamos, como para visualizar un desarrollo urbano que integre plenamente todos los aspectos de la cultura a través del patrimonio cultural, más allá del patrimonio construido, es decir, tomando en cuenta todas las dinámicas culturales que componen el patrimonio de una ciudad, incluyendo dinámicas económicas, sociales, de intercambio intercultural. Em, Ese es, por ejemplo, uno de los instrumentos que la UNESCO pone a disposición de los estados para tratar de regular este tipo de tendencias que mencionas. Ok, bueno, ahora sí ya dije que era la última, pero me vino otra. Digamos, en caso, en caso de un desastre natural o algo así, y, no sé, daña el patrimonio natural, cultural, y ahí también cómo entra la UNESCO ahí en ese caso para ayudar y a preservar lo que quedó o algo así. Claro, eso también es un tema prioritario para la organización, sobre todo en años recientes, ¿no? En los que vemos que se acrecientan los tipos de amenazas al patrimonio por dos motivos, principalmente por el cambio climático, que sabemos que es uno de los principales retos globales, eh, y también por los conflictos antropogénicos, digamos, todo lo que, bueno, no solo el conflicto armado, sino también factores como el abandono y demás. La UNESCO incide a través de varias formas. Primero que nada, a través de la prevención y la preparación. Eso es lo primero. Nosotros colaboramos con los estados para asegurar que tengan en sus planes de gestión, tengan planes de gestión de riesgos, y que sepan prevenir este tipo de situaciones. En el caso de que se den, eh, también existen mecanismos de emergencia, digamos, para responder a la emergencia, eh, tanto para la atención del patrimonio construido como del patrimonio inmaterial. Em, Esto fue importante y quedó fue muy tangible, si se quiere, digamos, durante la pandemia. La pandemia fue un reto mayor, por supuesto, para los sectores culturales, no solamente para los sectores creativos, que fueron los más golpeados, sino también para los sectores del patrimonio cultural. Por ejemplo, para el patrimonio mundial fue complejo porque implicó el cierre de la mayoría de los sitios de patrimonio mundial alrededor del mundo, y esto generó una seria pérdida de ingresos, por un lado, pero también lo expuso al abandono, al saqueo, muchos sitios. Em, y con respecto al patrimonio cultural inmaterial, pues las condiciones de las limitaciones, ¿no? que hubo en la movilidad durante la pandemia, pues impidieron que se mantuvieran los medios de transmisión del patrimonio vivo. Em, por un lado, también además el hecho de que, pues evidentemente, mucha gente falleció, ¿no? durante la pandemia, y eso, pues, evidentemente, es un obstáculo mayor para la transmisión del patrimonio vivo. Em, En función de todo esto, la UNESCO ha desarrollado medidas y directrices para también apoyar a los estados a evitar este tipo de situaciones o a enfrentarlas. Em, en particular, por ejemplo, en lo que refiere al patrimonio vivo, la UNESCO trabaja mucho en este momento para identificar soluciones basadas en la naturaleza para contrarrestar los efectos del cambio climático, por ejemplo. También para fomentar o digamos potenciar los efectos que tiene el patrimonio vivo para la cohesión social y para promover la cultura
de paz. Esto con el fin de evitar también conflicto armado, ¿no? Eh, y de poner en valor el patrimonio cultural en general como un factor de desarrollo. Esto es central, porque entonces esto permite involucrar a las comunidades y asegurar que sean las comunidades locales las primeras en defender su patrimonio de cualquier amenaza. Em, y de manera más concreta, la UNESCO tiene también algunos mecanismos de asistencia internacional para atender el patrimonio ya una vez que se dio un desastre. Por ejemplo, tenemos el Fondo de Emergencias para el Patrimonio, que es un fondo que está a disposición de los estados para responder a situaciones de emergencia. Por ejemplo, que si hubo un terremoto y se cayó un edificio con valor patrimonial, pues se puede recurrir a este fondo para realizar las labores de, digamos, no necesariamente de reconstrucción, pero para movilizar a la comunidad internacional y a la comunidad local también para, para tratar de solucionar esa situación. Sí, ok, muchas gracias, y me quedó todo claro, porque me parece interesante y hay mucho, y no solo Costa Rica, son muchos países los que están dentro de esto. Entonces, me parece increíble, la verdad, el trabajo. Y no, está Su- bien, gracias. Claro, con gusto. Eh, Muchísimas gracias. Voy a invitar a otra estudiante que tiene varias preguntas también a plantearles. No sé si les puedo seguir robando unos minutillos más para que... Claro que sí, no hay ningún Perfecto. problema. Entonces, si me hace el favor, Luna, de venir a dirigirle algunas de sus preguntas, en particular la tercera, que creo que hay otros que tienen una pregunta parecida, pero... Sí, sí, ya ahí está, estoy seleccionando. Se está así ungido también, César. Perdón. ¿Ves? Que si puedo conseguir. Sí, ayuda. Aunque una tiene una pregunta parecida, entonces tal vez va a responder. Buenos días, Buenas, mi nombre es Luna, mucho gusto. mucho gusto. Mi pregunta es si la UNESCO protege a los pueblos indígenas en Costa Ujú. Rica. Sí, claro, por supuesto. Los pueblos indígenas también son una de las poblaciones prioritarias de la UNESCO en Costa Rica y en todas partes del mundo, em, por varios motivos, ¿no? Empezando porque son, am, bueno, porque son guardianes, digamos, de la diversidad cultural, de alguna manera. La UNESCO, digamos, más que específicamente centrarse en pueblos indígenas, lo que busca, o pueblos específicos, ¿no? Lo que hace es proteger y promover la diversidad cultural. Em, en ese sentido, también, entonces, hay varias acciones e instrumentos que tiene la UNESCO dirigidos para los pueblos indígenas. Em, Importante mencionar que en este momento nos encontramos, de hecho, en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. A través de este decenio, que implica una serie de acciones globales, digamos que involucra a todas las agencias del sistema de Naciones Unidas bajo la rectoría de la UNESCO, lo que se busca es eh, no solo proteger, sino poner en valor y movilizar el poder de la lengua para promover el desarrollo de los pueblos indígenas en todos los aspectos, entendiendo que, que a través de la lengua también se puede movilizar pues, el desarrollo económico, social, poner en valor todo el esfuerzo que hacen los pueblos indígenas alrededor del mundo para la protección del medio ambiente. Em, entonces, sí. Además de esto, la UNESCO, pues, una de sus mayores preocupaciones, siempre, ha sido la promoción y fortalecimiento de los derechos culturales. Esto significa el reconocimiento, digamos, del derecho al acceso a la cultura eh, para todas las personas y también de que cada persona pueda
disfrutar y aprovechar su propia cultura y todas las demás del mundo. Em, sí, nosotros entonces en función de esto tenemos varias acciones con pueblos indígenas. Siempre se trata de que se hagan acciones, digamos, diferenciadas hacia estas poblaciones. Em, y por ejemplo, solo pongo como un ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el sitio de Patrimonio Mundial de Diquís, siempre tratamos de involucrar a las poblaciones indígenas que están en los alrededores de este sitio, que son principalmente las de Boruca y de Rey Curré, población Brunca y Térraba, eh, en todas las acciones que tienen que ver con este sitio. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Luna. Más bien voy a aprovechar que soy la profe y hacerle una pregunta que me está así, Ujú, pues me tiene desde hace mucho tiempo y que tiene mucho que ver con esa región específicamente. De alguna manera, sí me estoy colando. De alguna manera, la UNESCO se está integrando, involucrando en relación al deseo del actual gobierno de eh, construir un aeropuerto ahí muy cerca de los sitios ujú, cacicales, de los asentamientos cacicales con las esferas. Lo más reciente, yo había notado que estaba en la página de la UNESCO sobre las esferas, que había una preocupación. Entonces, eso queda ahí, o sea, claramente la UNESCO está al tanto del asunto, pero me pregunto cómo se puede involucrar, cómo la UNESCO se involucra en eso. O sea, yo sé que actualmente es el Museo Nacional que está haciendo la investigación, ¿verdad? Pero ¿de qué manera UNESCO está acompañando tal vez ese proceso o velando por la ujú. protección de ese patrimonio? Sí, exacto. A ver, la UNESCO en relación con esto, su rol es muy técnico, ¿verdad? Nuestra acción aquí pasa a través del Centro de Patrimonio Mundial, cuya sede está en París. Em, y en efecto, en virtud de la Convención de 1972, lo que se le requiere al Estado es realizar reportes periódicos sobre el estado de conservación del sitio, sobre los retos que enfrenta y demás. Desde el momento de su inscripción de este sitio en la lista, eso fue en 2014, es decir, hace 10 años, desde ese momento se identificó esto como uno de los principales desafíos para el sitio. Eh, no obstante, este, esta intención de construir un aeropuerto por sí misma no constituye, digamos, no compromete o digamos, no está relacionada con el valor excepcional del sitio. Entonces, a lo que le da seguimiento el Centro de Patrimonio Mundial es a asegurar de que este valor excepcional universal no se pierda, no se vea afectado por las acciones que el Estado desee realizar en el sitio o en sus inmediaciones, ¿no? Em, todo esto es muy técnico, es decir, hay criterios técnicos que el Centro de Patrimonio Mundial está monitoreando de manera permanente. Em, y también pone herramientas técnicas a disposición del Estado para realizar evaluaciones de impacto para determinar de una manera, digamos, objetiva cuál será el impacto que tenga. Es muy importante mencionar que la UNESCO es la secretaría, si se quiere, de la Convención de 1972 y su rol en este sentido se limita a tomar nota y a formular recomendaciones, ¿no? Pero la UNESCO no tiene ninguna capacidad ni es su intención tampoco, ¿verdad? La de determinar la conveniencia de un determinado proyecto de desarrollo. Esto es una potestad soberana de los estados. Sí, sí, es muy, muy preocupante. Listo, chicos, Tengo muchas preguntas acá, pero me gustaría ver quiénes de los que han planteado preguntas quieren venir a formular la pregunta, o sea, quieren tener la respuesta.
alguien que quisiera levantar la mano, porque aquí tengo muchas preguntas y tengo algunas que me interesan a mí, pero no sé si hay alguien que aquí está así como quiere saber su respuesta. Entonces, Luis, adelante, venga, por favor, y le plantea a Juan Diego sus preguntas. Por favor. Ya viene, compañero, y le voy a pedir esta y una más y ya los dejo en paz. Muchísimas gracias. Listo, no se preocupe, no hay prisa. Buenas las preguntas. Qué barbaridad, profe. Se me está poniendo en vergüenza ahorita. Buenos días, Buenos días. mucho gusto. Soy Luis. Igual, de mucho gusto. Bueno, mi pregunta sería más que todo que ¿cómo puede equilibrarse las necesidades de la preservación del patrimonio cultural mundial con el desarrollo económico? Si el crecimiento económico implica la alteración o la destrucción de estos. Sí, ok. Desde la perspectiva de la UNESCO, esto no debería ser, no debería haber una contradicción en este sentido. Sabemos que en muchos casos hay. Por eso nosotros siempre hacemos énfasis en el aprovechamiento sostenible y responsable del patrimonio cultural. Nosotros creemos y por lo que promovemos es más bien que el patrimonio es un factor de desarrollo económico, social y ambiental para las comunidades, en general para el mundo, pero de parte, principalmente para las comunidades locales que son quienes lo custodian y lo protegen. Este es de hecho el principal factor de protección del patrimonio, verlo como un elemento para el desarrollo. Eh, el patrimonio no es ni debe ser visto nunca como un obstáculo para el desarrollo, todo lo contrario. Un desarrollo económico que se basa en la explotación, digamos, o sobreexplotación comercial o insostenible del patrimonio no es un desarrollo sostenible. Em, Eso de manera general, eso aplica para todos los tipos de patrimonio, ¿no? Para el patrimonio construido en particular, pero también para el patrimonio vivo, para el patrimonio subacuático, que es uno que está especialmente expuesto a este tipo de destrucción, de saqueo, no solamente ya por el valor cultural de los sitios subacuáticos, que son además más difíciles de proteger, eh, sino también por la destrucción de su entorno, es decir, la destrucción del entorno marino y la sobreexplotación de los recursos marinos, por ejemplo, digamos, es uno de los principales factores de destrucción del patrimonio cultural subacuático. Eh, de nuevo, la UNESCO, su principal interés es promover un aprovechamiento de los recursos que ofrece la cultura, que son recursos eh, inagotables, ¿no? Renovables, eh, para que sean utilizados de manera responsable. Ok. Bueno, y la otra pregunta sería que ustedes cómo garantizan una representación equitativa de todas las culturas en la lista del patrimonio mundial. Eso es una pregunta súper interesante. Es un desafío muy grande. Eso desde hace algunos años ya se viene, desde algunas décadas, digamos, es una de las mayores preocupaciones del Centro de Patrimonio Mundial en relación con la lista del patrimonio mundial. Hay que asegurar sí, un equilibrio, digamos, una representación equitativa digamos, que refleje la diversidad cultural del mundo. Los retos que se asocian con esta situación son principalmente a ver, no es que haya escasez de sitios con valor universal excepcional en todos los rincones del planeta. El asunto es que como esto depende de los estados, son los estados quienes deben realizar todas las gestiones para poder inscribir un sitio en esta lista, y estos procesos son complejos. Estos procesos requieren mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos
eh, disponibilidad técnica de científicos y demás, que desde luego no todos los estados están en la misma capacidad de proveer. ¿Esto en qué ha resultado? En que haya una desproporción de sitios inscritos en la lista que se encuentran, por ejemplo, en países del norte global, principalmente eh, en Europa en concreto. Eh, y sí, entonces, por tanto, la UNESCO está haciendo esfuerzos por, digamos, priorizar la inscripción de sitios en otras partes del mundo que reflejen la diversidad cultural del planeta en términos de, por ejemplo, también de, de religiones, por ejemplo. Eso es un desequilibrio muy grande. Hay eh, muchos sitios que están relacionados con sitios religiosos cristianos, digamos, y no necesariamente con sitios religiosos asociados a otras culturas. Es solo un ejemplo. Sí, es uno de los principales desafíos y se encuentra en atención en este momento. Y con base a eso, bueno, ¿verdad? Para que todo sea equitativo, no han Ujú. tenido como alguno que ya haya, como que haya quedado en el olvido, tal vez, o que lo hayan quitado de esa lista. A ver, que haya quedado en el olvido, ¿no? No se olviden, es decir, el Centro del Patrimonio Mundial está permanentemente monitoreando todos los sitios que se encuentran inscritos, pero sí hay sitios que pueden salir de la lista. Esto es, si su valor universal excepcional se ve afectado de manera irremediable, eh, un sitio puede ser desinscrito de la lista del Patrimonio Mundial. A este respecto, también mencionar que existe otra lista, que es la lista de Patrimonio Mundial en peligro. Estos son los sitios que, por varios factores, ven su patrimonio, su valor universal excepcional amenazado. Hay muchos factores que pueden generar esto, como, bueno, ya lo hablábamos, ¿no? Bueno, la destrucción propia del sitio, por supuesto, eso es un principal factor, pero también un desarrollo urbano descontrolado, el turismo de masas, con sitios naturales también, ¿no? Eso es un gran reto. Todas las amenazas que afectan a los sitios naturales, como puede ser la deforestación, la desertificación, ¿no? La acidificación de los océanos y todos los retos ambientales son retos para los sitios naturales inscritos en esta lista. Como ejemplo, me parece que el más reciente sitio que salió de la lista mundial fue el puerto de Liverpool en el Reino Unido, que este pues había sido inscrito en la lista en virtud de sus virtudes, de sus atributos arquitectónicos y de su paisaje urbano. Y este paisaje urbano se vio afectado irremediablemente, y por tanto el Comité del Patrimonio Mundial determinó que lo mejor era desinscribirlo. Eso pasó hace un par de años. Bueno, aquí la profesora pregunta que por qué se vio afectado el lugar de Reino Unido. A ver, no conozco el caso en detalle, pero sí sé que fue, por ejemplo, básicamente como que cambió el paisaje urbano de una manera que desvirtuaba, si se quiere, el valor universal excepcional del sitio. Muchísimas gracias. Qué interesante Con es, gusto. porque uno pensaría que al estar en la lista se hubiera preservado mejor pues, ese patrimonio arquitectónico. Ujú. No implica que, no, el hecho de que esté en la lista no implica que lo estén protegiendo. Y Exacto. Ujú. sí, una preguntita en relación a eso que estabas respondiendo también. La UNESCO en esa situación tratando de llegar a la equidad de representación, porque se entiende que son los estados mismos que tienen que hacer todo el trabajo para inscribir un bien, ¿verdad? Em, pero se les apoya más en el sur. O sea, hay esa iniciativa de querer apoyar Sí. países que no tienen el recurso humano para hacer todo ese trabajo.
Sí, claro. Y eso es en parte la labor de oficinas regionales como la nuestra, es apoyar a los estados, a guiarlos en este proceso. No necesariamente con recursos financieros, pero sí con, con Personas. asistencia técnica, ¿no? Sí. Exacto, sí, digamos, De cómo se ayudándoles. llenan todos esos formularios, cómo se hace todo ese trabajo. Exacto, sí. Hay países que tienen muchísima experiencia en esto, sobre todo en el norte, como lo mencionábamos. Bueno, como dato interesante, los dos países que tienen más sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial son Italia y China. Italia y Eh, Chile. China, Ah, China, China, China. ajá, exacto, sí. Eh, pero muchos otros países como Francia, España, Alemania, el Reino Unido, pues tienen muchísima experiencia en la inscripción de sitios en la lista de Patrimonio Mundial. Eh, y sí, hay muchos otros que no tanto. No obstante, sí, como lo mencionaba, para la UNESCO es importante y, por ejemplo, en sitios del Caribe, los pequeños estados insulares en desarrollo, en el Caribe y en otras partes del mundo, eh, es prioritario también. Es una de las prioridades de las oficinas regionales en esos lugares, apoyar a los estados en esto. Súper. Voy a invitar a una última estudiante que nos venga a hacerle la pregunta. Angie, porfa, adelante. Porque me interesa saber la respuesta a su pregunta. Entonces, por eso, venga, les da mucha vergüenza. No, 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 para nada. Adelante, que pregunten. Ya ni me acuerdo cuál era la mía, pero sí. Sí. Ya voy, que no encuentro ni mi pregunta. Buenos días. Buenos días. Nombre es Jaime. Mucho gusto. El nombre de recorto. No la encuentro, profe, la mía. Aquí está, ya. Mi pregunta es que si para un futuro no han pensado formar más convenciones y que si han recibido algún tipo de ayuda de los gobiernos de los países para poder llevar a cabo estas convenciones. Ujú. A ver, las convenciones. No, y gracias por la pregunta, porque de hecho es interesante también para explicar la naturaleza, digamos, de esos instrumentos que llamamos convenciones. Eh, a ver, las convenciones son acuerdos internacionales, ¿no? De los estados. Las convenciones son de los estados, no de la UNESCO, en realidad. La UNESCO actúa como una secretaría para, eh, para estas convenciones, para asegurar que se cumplan y demás. Pero realmente los que convienen son los estados en sí. Eh, por tanto, la iniciativa de crear convenciones surge también de los estados, no es de la UNESCO. La UNESCO no le impone nada, digamos, a los estados. Una convención es un acuerdo internacional mediante el cual los estados parte eh, acuerdan comprometerse con una serie de valores, principios, acciones. eh, y luego eso, el rol de la UNESCO es asegurar que eso se cumpla y facilitar, ¿no? Facilitar su aplicación. Eh, en este momento no hay, que yo sepa, una iniciativa para crear nuevas convenciones en el ámbito de la cultura, por lo menos. Eh, igual no es el único tipo de herramientas que existen, como ya lo estábamos viendo, existen otro tipo de instrumentos que componen el cuerpo normativo de la UNESCO, como son las recomendaciones, eh, como son las declaraciones. Eh, sí. Ahora, las convenciones internacionales, la diferencia con este otro tipo de instrumentos es que generan responsabilidad internacional. Eh, ¿Esto qué significa? Significa que son reclamables, es decir, que los demás estados, parte, que también firmaron la convención,
tienen, digamos, la autoridad de reclamar su cumplimiento a un Estado que no esté cumpliendo, por ejemplo. Las convenciones culturales de la UNESCO no tienen realmente mecanismos de sanción, digamos, en caso de que no se cumpla de que no se cumplan las disposiciones de las convenciones. No obstante, sí son referentes en el ámbito del derecho internacional. Como ejemplo, pongo un ejemplo interesante. En 2012, en 2012 hubo un conflicto armado en Mali. Mali es un país en África, en el Sahara. En el marco de este conflicto, una milicia destruyó una serie de sitios históricos, unos mausoleos milenarios que estaban inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. En virtud de esta situación, el propio Estado de Mali eh, interpuso una denuncia, digamos, ante la Corte Penal Internacional en La Haya, y este proceso pues culminó en la detención y el enjuiciamiento de una persona que se llama Ahmad Al-Mahdi, eh, que fue pues encarcelada por la Corte Penal Internacional por haber cometido crímenes de guerra contra la cultura. Es un referente importante, es hasta el momento el único caso de este tipo de una persona que haya sido juzgada a nivel internacional por crímenes contra la cultura. Y esto se hizo gracias al hecho de que estos sitios estaban inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Posteriormente, la UNESCO, con sus herramientas técnicas y financieras, colaboró con el Estado de Mali para reconstruir estos sitios e involucrar de nuevo a la comunidad en su protección. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer y que están quemando por saberse la respuesta? Eh, Mencionaste que no sabía si había uno en cultura en particular que viene de camino, pero ¿saben o tenés alguna idea de una que no necesariamente sea cultural, pero que se está eh, hablando? A ver, puedo mencionar, por ejemplo, el último instrumento de este tipo que se generó, que es relevante, no es en el ámbito de la cultura, sino en el ámbito de las ciencias sociales, que es otro sector de la UNESCO, y es la recomendación de 2021 sobre la ética de la inteligencia artificial. Este es un instrumento súper interesante, es un hito en el desarrollo de la inteligencia artificial y es desde luego aplicable a todos los sectores, ¿no? También tiene implicaciones importantes para la cultura. Em, Está, por ejemplo, ese. No obstante, también hay otro documento relevante que es la Declaración de Mondiacult de 2022. Mondiacult fue la Conferencia Mundial de Políticas Culturales para el Desarrollo Sostenible que se realizó en México en 2022. Esta conferencia reunió a todos los países miembros de la UNESCO, la mayoría a un nivel muy alto, alto a nivel ministerial, eh, y se logró adoptar esta declaración que establece, digamos, los parámetros de lo que se desea que sea la contribución de la cultura para el desarrollo sostenible. Entre las eh, principales disposiciones de esta declaración está la intención de que en la próxima Agenda Internacional de Desarrollo, es decir, post-2030, la cultura figure como un objetivo en sí mismo y que no sea vista como en este momento como un elemento transversal, sino que figure propiamente como un elemento. Y que muchos de nosotros en el mundo cultural decimos, es que como no metieron, dicen que está ahí metidas en todas, pero lo que queremos es ver uno específico. Muchísimas gracias, Juan Diego, muchísimas gracias, Blada. Aquí me preguntan si sería posible compartir, si fuera posible con ustedes compartir sus correos por si tuvieran alguna pregunta adicional. Claro que sí. Entonces, yo tengo sus correos, entonces puedo compartirlo con los estudiantes por si Ujú. se les ocurre alguna otra pregunta que quisieran dirigirles directamente. Ok, por supuesto que sí, claro que sí. También sé que el énfasis, digamos, de
esta presentación el día de hoy era el tema de las convenciones. Entonces yo voy a compartirles un documento PDF que habíamos preparado con información básica sobre todas las convenciones culturales, varias que aquí no vimos y que paso tal vez nada más a enumerarlas solo para que sepan que existen y para dejarles la curiosidad y que se metan a investigar. Eh, Convenciones importantes como la de 1954, que es para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, la Convención de 1970 sobre tráfico ilícito de bienes culturales, y la Convención de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales. Todas muy importantes, todas muy interesantes. Les voy a compartir un documento. A ver, este documento que les voy a compartir está hecho, se los voy a mandar en PDF, pero está hecho para ser impreso. Entonces tiene como códigos QR. Pero en todo caso, ahí pueden acceder eh, a los textos de las convenciones y demás recursos. Y Súper, de nuevo, por supuesto, quedo a disposición para cualquier consulta que tengan en cualquier momento. muchísimas gracias y si fuera posible también facilitarnos la presentación de hoy, creo que a ellos les va a servir bastante. Así que gracias por esos recursos. Los espero en el correo y después yo se los subo a ustedes en el aula virtual. Y con eso dicho, un gran aplauso para nuestro. Ujú. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias de verdad y se les agradece un montón. Y saludarme entonces a don Enrique, agradezcale también por parte nuestra de que pues que ustedes nos pudieran ayudar. claro que sí. Tengan un feliz día. Bueno, que tengan Hasta muy buen luego. día. Adiós. Nos Chao. vemos. Chao.